Y sin más preámbulos, presentamos la ponencia Trinidad Mora y los Cristeros de Vallacora por el presbítero licenciado Alejandro Bacio Longoria. Le damos un fuerte aplauso. Manifiesto a la nación. El 31 de julio de 1926 tienen que ser cerrados todos los templos de la República Mexicana y los sacerdotes tienen que ser expulsados a otros países. El 31 de julio de 1926, unos hombres hicieron porque Dios nuestro Señor se ausentara de sus templos, de sus altares, de los hogares de los católicos. Pero otros hombres hicieron porque se volviera otra vez. Esos hombres no vieron que el gobierno tenía muchísimos soldados, muchísimo armamento, muchísimo dinero para hacerles la guerra. Eso no vieron ellos. Lo que vieron fue defender a su Dios, a su religión, a su madre que es la Santa Iglesia. Eso es lo que vieron ellos. A esos hombres no les importó dejar sus casas, sus padres, sus hijos, sus esposas y lo que tenían. Se fueron a los campos de batalla a buscar a Dios nuestro Señor. Los arroyos, las montañas, los montes, las colinas, son testigos de que aquellos hombres le hablaron a Dios nuestro Señor con el santo nombre de Viva Cristo Rey, viva la Santísima Virgen de Guadalupe, viva México. Los mismos lugares son testigos de que aquellos hombres regaron el suelo con su sangre y no contentos con eso, dieron sus mismas vidas porque Dios nuestro Señor volviera otra vez. Y viendo Dios nuestro Señor que aquellos hombres de veras lo buscaban, se dignó a venir otra vez a sus templos, a sus altares, a los hogares de los católicos, como lo estamos viendo ahorita, y encargó a los jóvenes de ahora que si en lo futuro se llega a ofrecer otra vez, que no olviden el ejemplo que nos dejaron nuestros antepasados. Monseñor Faustino, hermanos sacerdotes, hermanos laicos, la ponencia que voy a hacer es sobre Trinidad Mora y su participación en la Guerra Cristera. Parte del texto que voy a leer es entresacado de dos libros, Coraje Cristero y El Levantamiento de Santiago Vallacora. De manera virtual, el Padre Noé nos lo va a hacer llegar ahí a nuestro grupo de WhatsApp para que lo tengamos. En Santiago Vallacora, la población no entendía la religión únicamente como un conjunto de prácticas privadas, sino como el corazón mismo de su identidad. El conflicto religioso de 1926 a 1929 surgió al tratar de ponerse en práctica ciertas disposiciones de la Constitución de 1917. El conflicto religioso no surge en los años 20, sino se fue germinando desde 1857,
Cuando se desata la guerra de reforma entre liberales y conservadores, los liberales adquirieron un odio recalcitrante hacia la Iglesia y sus instituciones. Recordemos, Benito Juárez llegó a ingresar al seminario, pero posteriormente salió y estudió leyes y precisamente formuló leyes que arrebataron privilegios y derechos que tenía la Iglesia. Cuando llegó don Porfirio, cesó un poco la persecución, pero una vez que es expulsado don Porfirio, los católicos vieron la oportunidad de participar más en la vida política. Incluso llegó a conformarse un partido católico, lo cual hoy sería tal vez impensable en nuestros días. Pero triunfa Francisco I. Madero. Al poco tiempo es derrocado por Victoriano Huerta y los rebeldes, los revolucionarios, Carranza, Villa, Zapata y especialmente el grupo de Sonora, Obregón, Plutarco Elías Calles, promovieron que los que habían apoyado el asesinato del apóstol de la democracia, de Madero, había sido con complicidad de la Iglesia. Por ello, el anticlericalismo no empieza en los años 20. Ya desde tiempos de la Revolución, muchos sacerdotes, muchos templos fueron saqueados, sacerdotes asesinados y sufrieron muchos ultrajes. Al conflicto se le llamó cristero como un signo despectivo. Recordemos, los militares ponían retenes y cuando pasaba uno, ellos preguntaban, ¿quién vive? Y uno tenía que responder, viva México o viva el Supremo Gobierno. Pero cuando veían a los católicos y les preguntaban quién vive, ellos gritaban, viva Cristo Rey. Y este conflicto se convirtió en una de las crisis más profundas que tuvieron los gobiernos posrevolucionarios. Los cristeros actuaron convencidos de hacerlo por una causa justa, defendiendo su fe amenazada y las creencias de sus antepasados. Fue una lucha secundada por sus hijos, sus mujeres, sus padres y sus abuelos. Es decir, familias enteras coincidieron en un mismo propósito, no exento de paradoja: conservar un mundo espiritual en una lucha terrena. Según diversos estudios, Trinidad Mora era sacristán del templo de Santiago Vallacora, profundamente comprometido con la vida parroquial, circunstancia que explica el liderazgo moral que tuvo que llegó a ejercer entre los habitantes del pueblo. Jan Meyer nos dice que cuando comenzaron las persecuciones, los habitantes de Santiago Vallacora eligieron democráticamente a Trinidad Mora como su dirigente. Él no era militar profesional, no tenía formación castrense, era simplemente un hombre profundamente creyente y precisamente ahí radica la fuerza de su testimonio. Dice Francisco Campos: sucede que el mes de julio de 1926 apareció un manifiesto en la puerta del templo de este lugar.
Algo así como lo que se cuenta que Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg. Así también un día de julio apareció en la puerta de aquí del templo el siguiente manifiesto. El 31 de julio de 1926 tendrán que ser cerrados todos los templos de la República Mexicana y los sacerdotes tienen que ser expulsados a otros países. Artículo primero. Todo individuo encargado de un templo, si repica las campanas, será multado con 50 pesos y 1 año de prisión. Artículo segundo. Toda aquella persona que enseñe a rezar a sus hijos, la misma pena. Artículo tercero. En toda aquella casa que haya santos, por consiguiente, la misma sanción. Artículo cuarto. Toda aquella persona que porte insignias en su cuerpo por igual, y así sucesivamente. Dice Francisco Campos. Francisco Campos es aquel que da testimonio ante Jan Meyer de lo que sucedió. Luego que vimos dicho manifiesto, sentimos pues ciertamente el gobierno es para que se respete, pero en tales y cuales cosas. Esto no nos conviene. Y primero saltan pedazos de la gente a que se haga lo que el gobierno diga. Inmediatamente nos reunimos para ver cómo le hacíamos y opinar cómo podríamos hacer, y tomamos el parecer a toda la gente si eran de conformidad, para defender la religión, y dijimos que sí, que estábamos dispuestos a pelear hasta morir. Luego nombramos a un jefe para que se hiciera cargo y dispusiera lo que debía de hacer. El jefe que se nombró se llamaba Trinidad Mora, y luego se procedió a darse cuenta de cuántas armas podría haber, y resulta que podría contarse con 150. Y dijo Trinidad que eran muy pocas, pero la gente le dijo que no le hace, que pelearía con piedras, palos, reatas y quién sabe con qué más. Otros decían que era bueno que ya se hubiera llegado el día. El ambiente era de fiesta y alegría. Todos estaban contentos porque iban a defender su fe. Pero bueno, no sabíamos lo que eran los horrores de la guerra. No nos imaginábamos los fuertes sufrimientos y trabajos que íbamos a pasar. Al final se juntaron cerca de 400 hombres y todos con el mismo gusto. La fiesta de Santo Santiago se realizó y esperaban que el señor cura, que en aquel tiempo se llamaba Pablo Martínez, nos arengara y nos dijera algo en contra del gobierno. Pero no comentó nada, solamente nos dijo que no nos dejáramos engañar por los falsos profetas. El día 12 de agosto el gobierno mandó un oficio solicitando que se hicieran 2 inventarios de los santos que había en el pueblo, que se entregaran los santos y las campanas a las oficinas gubernamentales. El pueblo hizo caso omiso. Al final enviaron el 29 de septiembre a 3 individuos con el fin de inspeccionar el templo, pero unos borrachitos, unos borrachines, los golpearon y apedrearon, haciéndolos huir del lugar. Consciente Trinidad Mora de que el gobierno no se iba a quedar de brazos cruzados,
organizó a cerca de 285 hombres y los colocaba en el Cerrito Verde, aguardando la llegada de los federales. Trinidad Mora utilizará el estilo de la guerra de guerrillas, es decir, así como en Vietnam el ejército de Estados Unidos se enfrentaba al Vietcong que por entre la selva lo atacaba, así también aquí los federales sufrían bajas debido a que los cristeros estaban escondidos entre los peñascos. Y una vez que los divisaban, cuando divisaron a los soldados y al grito de ¡Viva Cristo Rey! Tras, 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 fueron cayendo los changos, así les decían los changos, haciéndolos huir. Los cristeros recogieron las armas y le daban gracias a Dios porque los había dejado ganar. Al día siguiente llegaron más soldados, pero los cristeros se acuartelaban en las casas que estaban en la entrada del pueblo y los soldados eran rechazados. El pueblo de Santiago estaba rodeado de peñascos y los militares con ametralladoras. La ametralladora será muy importante porque quien la tenga podrá causar más bajas. Por ello los cristeros procuraban capturar ametralladoras para así poder defenderse mejor. Dice Francisco Campos, desataban un fuego tan terrible, esos artefactos, que parecía que todo el infierno había llegado allí. El gobierno pensó que ya los había derrotado, pero no sabía que Santo Santiago, el mayor apóstol, estaba con los cristeros. El día 1 de octubre abandonaron el pueblo los cristeros, cerca de 88 hombres. Sin embargo, pasaron por muchas penalidades. A diferencia de la revolución, ya ven que en la revolución iban las rieleras o las esposas de los revolucionarios, aquí los cristeros viajaban solos, puros varones, pero precisamente batallaban para poder alimentarse. Comían muchas veces elotes crudos, dice incluso con elocote, en fin, animales también ahí medio mal cocidos, etcétera. Cuando emboscaban a los militares, el soldado, presintiendo su cercanía, preguntaba: ¿quién vive? La contestación que daban era: ¡Viva Cristo Rey! Y cuídate porque ahí te va. Y tras, 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 y más tras, tras. El conocimiento de la serranía hacía que fueran exitosas las emboscadas. Cuando les preguntaban a los militares acerca de las contiendas, ellos respondían: son todos hechiceros y traen un general muy valiente. Anda en un caballo blanco y una mujer vestida de color café. Esos andan con ella. Y cuando nosotros les hacemos fuego, se nos caen por completo los brazos que no les podemos tirar. Y el general y la mujer se nos arriman cerca y no les podemos hacer nada. Los cristeros, conscientes de que no había ningún caballo blanco en sus filas, inmediatamente creían que era Santo Santiago y la Santísima Virgen que los protegía. Días más tarde, al ejército del general Mora se une el general Damaso Barraza, veterano de la Revolución, jefe de defensas del Mezquital, quien ante la invitación a unirse responde: yo por la religión donde quiera me muero. Más tarde se unirá Valente Acevedo,
Y así pronto el número de 189 cristeros se incrementará a 1200. El 11 de enero de 1927, con esos 1200 hombres se enfrentaron en combate a cerca de 7000 soldados de infantería y caballería. Y ahí vencieron y derrotaron a los generales Eliseo Pérez y a Enrique León. Eventualmente los cristeros seguían teniendo combates. Sin embargo, cada vez que ellos narraban sus combates, incrementaban el número de los vencidos y disminuían milagrosamente el número de las bajas, con el fin de levantar la moral de las tropas. Recordemos, siempre en los combates se disminuye el número de muertos con el fin de levantar el ánimo de las tropas. Los cristeros decían que por cada 300 soldados que ellos mataban, de ellos solamente uno era el que moría. Y así sucesivamente Trinidad Mora comenzó a cobrar notoriedad. Los militares en represalia muchas veces quemaban los pueblos con el fin de escarmentar a los rebeldes. Capturaban a las mujeres que no podían escapar y continuaban peinando la serranía tratando de capturar al temido Trinidad. En cierta ocasión le ofrecieron un armisticio, a lo que Mora gentilmente declinaba. Decía Trinidad Mora: muy señor mío, en vista de atento oficio que se digna usted mandarme, en el cual trata usted conmigo de armisticio, por lo pronto no puedo resolverle nada, porque usted sabe que yo tengo gente regada por distintos lugares, y por eso tengo que ponerles en conocimiento de dicho tratado. Pero creo que sí serán aceptados sus deseos, aunque ciertamente Trinidad Mora no iba a dejar las armas hasta que viera el triunfo de la causa que peleaba. Por lo tanto, le propongo una condición: deme un plazo de 2 meses en lo que busco a mis compañeros y usted reconcentre a sus soldados, porque tengo que salir y no quiero que me sorprendan sus soldados por distintos lugares. Es decir, Trinidad Mora le proponía una tregua al gobierno que le proponía el armisticio o el perdón. El gobierno, impaciente, intentó varias veces capturar a Trinidad Mora, pero no lo logró. De entre las batallas más sobresalientes tenemos el combate del puerto de La Arena de octubre de 1926, en la cual vence al general Ismael Ares y a unos 250 soldados cerca de la hacienda de Santa Elena, en el puerto de La Arena, rumbo a Mezquital. Este triunfo a Mora, que tenía 45 años, le dio fama y prestigio entre los demás jefes de la sierra. Tenemos también la batalla del Cerro de las Papas, donde Mora, junto con Pedro Quintanar es un revolucionario de Chalchihuites que, cuando los santos mártires habían sido arrestados, Pedro Quintanar juntó un grupo de hombres queriéndolos rescatar. Y si se fijan, si recuerdan, los soldados dicen que van a llevar a nuestros mártires a Zacatecas, pero cuando iban en el trayecto, Pedro Quintanar intentó rescatarlos.
balaceó los carros en los que iban los mártires, pero se detiene por miedo a herir a los mártires. Y de ahí que los soldados, de manera prematura, para evitar que Pedro Quintanar los capturara, decidieron ejecutarlos antes de continuar. Otro combate fue en el Mezquital, donde junto a Federico Vázquez y Valente Acevedo y Florencio Estrada causaron unas 200 bajas. Y aunque, como les habíamos mencionado, las mujeres no andaban con ellos, de una u otra manera las mujeres ayudaban de manera callada y disimulada con víveres y parque, o sea, pólvora, balas, a los rebeldes. Cuenta doña Joaquina Sierra que en una ocasión, para un 12 de mayo, fueron capturadas e interrogadas por el mismísimo Eulogio Ortiz. ¿Quién era Eulogio Ortiz? El que mandó matar a San Mateo Correa. Le decían el mata amarrados. Eulogio les pregunta: ¿de dónde son ustedes? Ella responde: somos de Santiago Vallacora. Dice Eulogio: de ese pueblo no hay que dejar ni perros, dijo el general. Ese pueblo es la matriz de los cristeros. A ustedes se les acusa de que sacaron un canasto lleno de parque. No, señor, no es cierto. Aunque sí era cierto, pero no un canasto, era una canasta, dirá doña Joaquina. Entonces le dice doña Joaquina al general: oiga, general, nosotros no tenemos necesidad de mandarles parque a los de afuera, porque ustedes mismos se lo llevan. ¿No recuerda que el general Ismael Ares dijo que iba a traer a todos los cristeros amarrados y no llegó con ninguno de ellos? Pero como los muchachos son muy mal mandados, no quisieron venir, pero ni él volvió ni volverá jamás. Y él les dejó todo el parque que llevaba, y no un canasto, sino cantidad, y les dejó también las armas. Entonces dice el general: ¿y cómo sabes tú esto? ¿Que andabas con ellos? No, general, dice doña Joaquina, pero usted bien sabe que aquí en Durango todo se sabe. En julio de 1929, José Abundio Nájera, el párroco, convocó a Trinidad Mora y a todos sus colaboradores a Santiago, aquí al pueblo de Vallacora, para darles la notificación del armisticio. Una vez que los encuentra, el padre les pregunta: ¿quién es don Trinidad Mora? Yo, padre. ¿Qué desea usted? ¿Qué pelean ustedes? La religión, padre. Pues si pelean la religión, ya está arreglado. Yo traigo orden del jefe de las operaciones de que se vayan a amnistiar y yo llevarlos a presentar con él, de manera es que tú dirás. Entonces dice Mora: yo no puedo resolver nada porque no traigo instrucciones del primer jefe del Ejército Libertador. Y mientras él no me ordene cosa alguna, yo no puedo ordenar nada. Así que yo no puedo resolver este asunto. El padre José Abundio iba con el propósito de que entregaran las armas. Estos acuerdos, ahorita el padre Francisco tratará un poquito más el asunto. Buscaban aparentemente la paz, pero la condición que ponía el gobierno era que los cristeros entregaran sus armas. Y pues Trinidad Mora, conscientes de que pues al entregar las armas iba a quedar desarmado,
Y ustedes saben que el rencor y el resentimiento no se apaga tan fácilmente, pues como sucedió con muchos jefes cristeros, poco a poco los fueron cazando y a muchos de ellos asesinando. Por eso Trinidad Mora no entregó sus armas. Al poco tiempo Mora pues se presentó para el armisticio, pero vaticinó proféticamente: después de esta revolución vendrá otra, y en la que morirán mis hijos también. Su liderazgo se mantuvo hasta su muerte. Su muerte fue una emboscada en Durango alrededor de noviembre de 1935 o 1936. La vida de Trinidad Mora nos deja varias lecciones. Primera, la fe puede sostener a una comunidad incluso en tiempos de persecución. Segunda, los grandes líderes no siempre nacen en los cuarteles, muchas veces nacen en el servicio humilde de la iglesia. Tercera, la libertad religiosa constituye un derecho fundamental de toda persona. Cuarta, la memoria histórica ayuda a comprender el costo que muchos mexicanos pagaron por conservar su fe. Jan Meyer insiste en que muchos combatientes no se entendían a sí mismos como revolucionarios, se consideraban defensores de su fe. Antes de combatir, rezaban el rosario, se confesaban cuando era posible, participaban en la Eucaristía clandestina y llevaban escapularios e imágenes de la Virgen de Guadalupe. Su grito, "Viva Cristo Rey", expresaba la convicción de que Jesucristo debía reinar en el corazón del hombre antes que cualquier poder político. Finalmente, la tradición nos cuenta que los cristeros cada noche recitaban esta oración: Jesús misericordioso, mis pecados son más que las gotas de sangre que derramaste por mí. No merezco pertenecer al ejército que defiende los derechos de tu iglesia y que lucha por ti. Quisiera nunca haber pecado para que mi vida fuera una ofrenda agradable a tus ojos. Lávame de mis iniquidades y límpiame de mis pecados. Por tu santa cruz, por tu muerte, por nuestra Madre Santísima de Guadalupe, perdóname. No he sabido hacer penitencia de mis pecados. Por eso quiero recibir la muerte como un castigo merecido por ellos. No quiero pelear, ni vivir, ni morir, sino por ti y por tu iglesia. Madre Santa de Guadalupe, acompaña en su agonía a este pobre pecador. Concédeme que mi último grito en la tierra y mi primer cántico en el cielo sea: ¡Viva Cristo Rey! Gracias. Agradecemos al Padre Alejandro Bacio que nos ha compartido esta conferencia sobre Trinidad Mora y los cristeros de Vallacora. Si hay alguno que tenga alguna pregunta, las vamos anotando. Vamos a tener un espacio para ello al final de las ponencias. Por favor, ahí las podemos ir anotando.